Bueno, tenemos entonces aquí nuestra ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho a través del QR. Sí, bueno, entonces aquí. Allá que está. Unas preguntas que se enfocan mucho respecto de cómo estructurar esa cobertura respecto del seguro de responsabilidad médica y algunas preguntas sobre qué cubre, qué no puede cubrir y también por pregunta. Segundo, llegaron varias preguntas sobre pruebas y documentos. Temas como, por ejemplo, qué pasa con el consentimiento informado, si puede incluir o no puede incluir algunas cosas, si puede ser grabado digitalmente o no. Y por último, llegaron algunas preguntas sobre ese tema de los procesos, que, bueno, yo creo que pican mucho la curiosidad. Entonces, vamos a ir intercalando para que todos puedan circular. Y la primera pregunta es si las teleconsultas, telemedicina y teleorientación estarían cubiertas por el seguro de responsabilidad médica. Normalmente se otorgan son servicios adicionales. A veces las compañías aseguradoras dan servicios plus que responden a cuestiones telefónicas. Yo creo que eso está muy bien, pero no necesariamente resuelven casos de responsabilidad civil o no tendría que resolverse en una llamada. Ustedes comprenderán la complejidad de un caso de responsabilidad, el nivel de reserva que se debe tener sobre información sobre esta. Adicionalmente también es posible que el caso tenga unas complejidades en el seguro mismo. Conclusión, está muy bien los servicios de asesoría telefónica que ofrezcan, seguramente para otras circunstancias conexas a la operación, pero en materia de responsabilidad civil lo más conveniente es hacer un análisis al interior. Si se cree que una consulta de esas se resuelve en forma telefónica, me haría pensar que se estaría subestimando en la misma situación. Sí. ¿Está bien? En adición, de acuerdo con el doctor Ángel, pero tengamos en cuenta que la telemedicina, como la atención a los pacientes con un posible diagnóstico, con un tratamiento, es parte ya cada vez más de lo ordinario. Sí, los seguros tienen que revisar ese alcance de la cobertura y es mejor que quede plasmado expresamente si va a llegar hasta allá, pero cada vez más están atendiéndose, poniéndose a disposición este tipo de servicios, así que sí es muy necesario que se actualice y que esa realidad, yo creo que ya hay inteligencia artificial operando, ya hay tanta tecnología que sí o sí va a llegar a Colombia y que hay cosas que ya están, así que yo creo que es parte de lo cotidiano y de lo que está imponiéndose. Por eso esa realidad tiene que estar incorporada en los seguros. Listo. Una segunda pregunta ya sobre las pruebas de documentos. Hay dos que se pueden unir. Primero, una pregunta es si el consentimiento informado puede darse de manera virtual o digital. Y en ese mismo sentido, pregunta si es mejor archivar los consentimientos informados de manera física o digital. Les conté que hay nueva norma sobre historia clínica que incorpora asuntos también de nueva tecnología. Es totalmente válido el consentimiento informado digital, es totalmente válido el escrito. Es más, hasta en ausencia de alguno de esos, el consentimiento informado verbal, tácito, con autorización del paciente tal vez grabado. O sea, hay muchas formas de probarlo. Lo importante es la relación que se ha dado entre el paciente y el médico, explicando los riesgos del procedimiento y los beneficios del procedimiento. Si es a través de herramientas de tecnología, totalmente viable. Estarán las adaptaciones y la seguridad de la información. Entonces, si están en documentos físicos, digitalizarlos, pero recuerden que la custodia la tiene la institución de salud
es un documento propio del paciente, eso tiene que estar bien protegido contra virus, con seguimiento de a quién se le entregó, quién lo tiene. Sí es mejor que esté ya digitalizado porque es más, para una posible defensa se aportará, porque ya todo eso también, las radicaciones, las defensas son vía virtual, si se necesitará que esté digitalizado. Y frente a la implementación de las recomendaciones realizadas acá, también preguntan aproximadamente cuándo se recibió, en el caso que contó Claudia, del fenómeno, y en general, cómo es ese proceso para poder implementar la propuesta desde el autogenerador. ¿Cómo conseguir la plata? Sí, la plata que es tan importante. Bueno, pues es un fondo previsto para energías renovables. Pareciera que solamente existe pues para el sector público, pero en realidad no. Cualquiera que tenga un proyecto bien sustentado, bien fundamentado, puede acceder a estos recursos. Tiene que estar legalmente constituido. Es importante vincular que el proyecto va a tener una utilidad social, lo cual no es difícil demostrar en el sector salud, pues por la importancia social, son digamos que prioridades sociales, y se hace un trámite, se justifica, se demuestra la tecnología, la viabilidad de la tecnología, el proceso de implementación, viabilidad técnica y viabilidad jurídica también, los dos componentes, y fácilmente se puede acceder a estos recursos. No necesariamente el 100%, pero progresivamente se puede ir accediendo a esos recursos, de manera que cada vez digamos que se abren más para el sector privado. Que le da mucha prioridad también a que se realicen en zonas muy interconectadas o en lugares o municipios muy con vulnerabilidades manifiestas, y eso es importante. La otra cuestión, y es que cada vez está pasando más, que se constituyen comunidades energéticas. Entonces ustedes aquí, yo no sé por qué no tienen comunidades energéticas en el Quindío. Nosotros en Valle tenemos una, vamos a tener otra. En el Tolima sí hay varias comunidades energéticas, entonces ahí llegan los recursos y se canalizan más fuerte porque la misma comunidad gestiona directamente los recursos. Pero eso no significa que una institución de salud pueda acceder a ellos, claro que sí. Y con mucho gusto los asesoramos. ¿Cuánta plata obtuvo en esa experiencia? En esta experiencia del WIL ANAIPE fueron más de 2.000 millones, y fue combinado, fue un proyecto de energía solar fotovoltaica y un procesito de eficiencia energética. ¿Listo? Entonces esa combinación también es un buen matrimonio cuando se van a solicitar esos recursos. Se puede, digamos que todo va a depender, usted visita al cliente y dependiendo de las características técnicas de los niveles de consumo, pues se estructura el proyecto. Cada proyecto es un proyecto, no es que yo pueda copiar y pegar en cualquier parte, no. Cada proyecto tiene su particularidad. Bueno, creo que hay una pregunta que es de carácter muy ético, no tanto médico, pero sí en general, y que creo que también puede incorporarse a un análisis financiero de la cuestión. Entonces preguntan si usualmente en las asesorías jurídicas se recomienda al demandante del recurso presente la posibilidad de prosperidad de su caso, si uno como abogado está cargado de eso, y si se puede apoyar un médico. Entonces también me parece una buena pregunta y también quisiera complementarla desde el punto de vista de cómo mostrarle al paciente, por ejemplo, o a la persona que quiere reclamar el componente financiero que puede implicar una reclamación mal formulada, una reclamación con pocas probabilidades de prosperidad. Sí. Pues bien, yo creería que un buen abogado, desde luego abogado honesto, debería ser igual que un médico. Esto es, decirle a su cliente cuándo el paciente se va a morir o no. Así de directo debería ser la relación entre el abogado, defensor o reclamante con su respectivo cliente. Pero lo cierto es que al margen de esa discusión, pues los abogados somos muy cuidadosos en indicar, no, 100% de éxito, porque finalmente todo queda en manos de un ser humano, que es un juez. Por muy abogado que sea, el criterio que tome
pues puede ser incluso tremendamente imprevisible, como lo era para la institución que la condenara después de 2 sentencias que le habían sido favorables. Entonces yo creo que es un aspecto que debe valorarse naturalmente, pero desde lo más profesional debería indicarle al cliente cómo está. Por eso lo revelábamos hace un momento, que nos hemos dado la tarea de brindar criterios verdaderamente objetivos, no simplemente la apreciación del profesional, sino también como unos índices, indicadores que le permitan a la gerencia tomar decisiones de qué hacer. Y naturalmente, si somos honestos con ello, si hay que conciliar, hay que conciliar. El riesgo de mantener un litigio puede ser verdaderamente alto, no solo de pérdida, sino de la cuantía que deberá pagarse en 2, 3, 4, 10 años. Es mejor cortar ahora, como esa frase de cajón de siempre, que es mejor un mal arreglo a un buen pleito, pues finalmente termina siendo así. ¿Quieren ganar? Y volviendo al tema de los seguros, hacen 2 preguntas también creo que están muy relacionadas. Primero, ¿cuál es el monto adecuado de exigencia a una póliza de responsabilidad civil para un profesional asistencial? Y en el mismo sentido, si las instituciones pueden obligar a sus contratistas o médicos a tener un tope mínimo en los seguros que contratan. Yo quiero responder primero la segunda. La respuesta es sí, se puede pactar. Finalmente se habría autonomía entre las partes, la institución y el profesional, de fijarle un valor mínimo. Sin embargo, también debería aterrizarse en la realidad práctica. O sea, la pista se la puede dar el asesor, la agencia de seguros, porque a ese profesional también, no solamente por su capacidad de pago, sino por los límites máximos que otorga el sector asegurador de aseguramiento a esos profesionales. Así que pues si usted le exige mucho más de lo que el sector le pueda ofrecer, pues casi que implicaría una invitación a no contratarlo. Pero en ese caso es recomendable conocer con la agencia de seguros cómo está el otorgamiento, en las capacidades de otorgamiento en valores asegurados para ese tipo de profesionales, y de una vez también comprender cuánto le podría costar a ese profesional, de tal forma que usted pueda medir el nivel de carga económica que le pueda cargar, que le pueda sumar. Y ahora, en cuanto al valor asegurado, es de las cosas más difíciles. ¿Cuál es el valor asegurado óptimo? Eso solamente lo respondería mi compañero aquí, Guillermo, pero a partir de la experiencia. Es decir, ponerse el ropaje un momentico de asegurador. Si usted, por lo que dijo Guillermo, es muy apropiado, si su medición de probabilidad de ocurrencia es baja, media, alta, nunca va a tener un factor cuantitativo para poder llegar a un valor asegurado óptimo, porque no tenía experiencia. De tal forma que la forma que lo haga es a partir de una medición realmente cuantitativa. Como esa es una experiencia que apenas se está promoviendo, nosotros lo estamos promoviendo, de cuantificar, o más bien poner en términos porcentuales la probabilidad de pérdida, pues por ahora no hay un valor exacto. Pero lo que sí puede hacerse, y aquí quiero darle paso a Guillermo para que me apoye en eso, es identificar los casos mismos que hoy tienen. Es decir, una estadística de por lo menos unos 10 años, porque los litigios duran mucho, pero sería un buen tiempo para medir cuántos casos en reclamaciones han tenido, cuántos se han conciliado, cuántos tienen actualmente en proceso, cuántos han sido condenados, cuántos absueltos y cuáles valores. Incluso segmentarlos por especialidades, por procedimientos, etc. Es decir, darle datos a su financiero o al nuestro para que pueda hacer un porcentaje óptimo. Ahora sí le pido a Guillermo que me complemente. Sí, yo creo que justamente lo estaba pensando. Creo que podría hacerse una revisión histórica de cómo ha sido el comportamiento de ese riesgo y de ese costo adicional, o bueno, realmente ese gasto no previsto del litigio judicial en la entidad para definir cuál debería ser el valor asegurado. ¿Sí? Pero además, no confiarse.
entonces somos una institución que lleva 10 años y no hemos tenido ningún litigio, entonces ¿para qué un seguro? Pues a ver, naturalmente hay que tenerlo, es lo mismo que pensar entonces ¿para qué una provisión? Si tenemos 10 casos, pero es que nunca perdemos, pero entonces se pierde uno y ya se toteó la contabilidad, ya ese periodo no dio utilidad. No debería ser así el criterio, debería tomarse partido sobre el asunto y naturalmente revisar las cifras en general. Sí, yo quiero solo comentar, y estamos en el sector de la salud, entonces es mejor curarse en salud, y es la regla colombiana. ¿Cómo? Incrementando los valores. Si se quiere hoy, no es exageración, por el doble o por el triple, si el presupuesto se lo permite, porque las condenas son impredecibles. Al inicio del año teníamos unos valores de perjuicio extrapatrimoniales que los mostró Guillermo muy por debajo de los actuales. Sale una sentencia y se incrementan en un 20 o 30%. Teniendo en cuenta eso, vale la pena ser precavidos y aumentar. ¿La póliza va a aumentar entonces full? ¿O las pólizas van a aumentar? A raíz de esa sentencia. ¿Cuál es la forma en que se puede utilizar una sanción disciplinaria, una sanción ética dentro de un proceso civil de responsabilidad? Pues es una prueba documental, es una prueba que llegará al proceso como un mal precedente si hay una sanción ética. Son como los dos casos que les mostré. El caso de intrusismo o también el caso de cualquier tipo de sanción ética, lo que va a hacer es un documento que ya es plena prueba y que entra al proceso. Difícil de contradecir, difícil de derrocar, así que empieza un proceso casi que perdiendo. Entonces se incorpora cuando el demandante ya la tiene, aún como prueba sobreviviente. Entonces ese es el momento y esa sería la forma. Creo que acá algo más. También existe la duda respecto de qué sanción, ya sea disciplinaria o penal o simplemente civil, podría ocasionar que un profesional realice un cambio en la historia clínica por requerimiento directo de la EPS por los protocolos que han implementado y que en el ejercicio de modificar esa historia clínica el paciente no esté presente. ¿Eso ha pasado? ¿Puede pasar? Ciencia ficción, me imagino, ¿cierto? Que no. No tanto. Las historias clínicas pues tienen un momento de cierre y se supone que la historia clínica debe ir correspondiendo al momento de atención, no inmediato, porque primero prima la atención médica al paciente y luego el médico se sentará a hacer la respectiva nota, pero en otras retrospectivas, en otras posteriores, reabriendo historias clínicas, eso ya es un indicio en contra que tocará defender con mayor ahínco para explicar por qué apareció esa nueva anotación complementaria. Esas son las recomendaciones ante ese tipo de cosas que pasan. A veces pasan por quererse curar en salud y dejar una nota aclaratoria para salvarse de que algo, y yo las he visto al contrario, son más condenatorias que nada. Entonces mejor, antes de querer hacer eso, pues consultarlo con dirección médica, con jurídico, con el asesor legal. ¿Qué pasa si yo dejo esta constancia ahí si se incorpora una aclaración, complementación de historia clínica que no estaba al inicio? ¿Cuáles son las implicaciones? Depende del alcance, depende de cómo se quiere hacer, para qué se quiere hacer, pero no, eso no es nada recomendado. Además es un riesgo, es exponerse aún más al riesgo. Entonces, no, pasa, lo veo, lo conozco, pero no hagan eso. ¿Implicaciones penales? Claro, depende del proceso donde esté, tendrá la aplicación del respectivo proceso. Podría
ser pues perder el proceso. Pero además está todo el tema penal de un posible fraude, una conducta de queja o sanción por faltar a la verdad, por incluir algo que no corresponde a lo que sucedió durante la atención. Entonces, también ética médica podría ser objeto de queja. Entonces, esa misma conducta puede tener muchas consecuencias en diferentes esferas. Mientras paso el micrófono, ya me hace pensar que hay unos temas que podemos hacer en el futuro, encuentros específicos, entre otros, como el manejo del consentimiento informado o el manejo de historia clínica. Eso merece casi una mañana para poder dar como pautas y una delimitación de las posibilidades sin que tenga repercusiones disciplinarias o penales. Bueno, ya quisiéramos agradecer a todos por su presencia y también a que nos presenten el cierre, pero antes que nada agradecer a los ponentes y esta una pregunta sobre todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Bien Seguros. Nos agrada mucho volverlos a ver, si vinieron de otras ciudades, muchísimas gracias, los locales, muchísimas gracias. Esperamos que este espacio haya sido un espacio importante, que hayamos agregado información de valor. Les tenemos una sorpresa a todos los invitados. Este conversatorio ha sido grabado, una vez esté debidamente organizado. Vamos a darles este regalo para que ustedes puedan compartirlos con sus equipos de trabajo. Qué bueno. Esta es una información de verdad de mucho contenido. Gracias, doctores, y a todos, como siempre, muchas gracias. Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gracias por confiar en Bien Seguros.